Buenas noches, estimado licenciado, estimados compañeros. Este día nos ha correspondido explicar la NIA 530, que es muestrario de auditoría. Mi grupo es el número 5 y lo conforman Aldana Sarabia, Leslie Jacqueline, Flores, Jacobo, Nelson Oswaldo, García Asensio, Nancy Tatiana, Lucha Hueso, Marvin Alexander, Montoya Valdés, Mauricio, mi persona, Ramírez Vázquez, Ronald Osmar, Segura Mendoza, Stephanie Yasmín, Celaya Calles, Gabriel Isaía. El propósito de la norma internacional de auditoría 530 es establecer y proporcionar lineamientos sobre el uso de procedimientos de muestreo en la auditoría y otros medios de selección. Al diseñar los procedimientos de auditoría, el auditor debe determinar los medios apropiados para seleccionar las partidas sujetas a prueba a fin de reunir suficiente evidencia apropiada de auditoría para cumplir los objetivos de procedimientos de auditoría. El objetivo como grupo es investigar la NIA 530, comprender la utilización del muestreo para poder realizar una base razonable sobre la población que se seleccionará para el muestreo. El alcance de la NIA 530 trata de la utilización por el auditor del muestreo estadístico y no estadístico para diseñar y seleccionar la muestra de auditoría, realizar pruebas de controles y detalle, así como evaluar los resultados de la muestra. Esta NIA completa a la NIA 500, que trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para poder obtener evidencia de auditoría suficiente. El objetivo de esta NIA trata de la utilización por el auditor de muestreo estadístico y no estadístico para diseñar y seleccionar la muestra de auditoría. Tenemos unas definiciones que son muestreos de auditoría. Es la aplicación de un procedimiento a una cierta cantidad inferior o en su totalidad de todos los elementos de un conjunto de población. Tenemos la población. Es un conjunto de datos del que se selecciona una muestra y sobre todo donde el auditor desea alcanzar una conclusión del muestreo. Tenemos el riesgo del muestreo. El riesgo del muestreo dice que el riesgo de que el auditor falle en identificar las excepciones existentes en una muestra. Tenemos que tenemos diseño, tamaño de la muestra de los elementos a comprobar. El auditor debe considerar el objetivo del procedimiento y las características de la población. El auditor debe diseñar una planificación de muestreo a la que realizará. Tamaño suficiente para mitigar el riesgo del muestreo y selección de una muestra de que todos tengan la posibilidad de selección. El tamaño de la muestra que el auditor debe definir es aquel que permita reducir el riesgo de muestreo a un nivel aceptable. Aplicación de procedimientos de auditoría. El auditor deberá aplicar procedimientos de auditoría adecuados para el objetivo a cada elemento seleccionado. Si el procedimiento de auditoría no es aplicable al elemento seleccionado, el auditor deberá aplicar el procedimiento a otro elemento de sustitución. Si el auditor no puede aplicar los procedimientos de auditoría diseñados o procedimientos alternativos adecuados a un elemento seleccionado, el auditor tratará dicho elemento como una desviación con respecto al control prescripto en el caso de pruebas
de control o como un incorrección en caso de pruebas de detalle. A continuación los dejo con mi compañero Mauricio. Tengan muy buenas noches, compañeros. Como lo mencionaba mi compañero Ronald, mi nombre es Mauricio y yo les seguiré hablando sobre los requerimientos de la NIA 530. Nos vamos a continuar con el tema naturaleza y causa de las desviaciones e incorrecciones. El auditor investigará la naturaleza y la causa de cualquier desviación o incorrección identificadas y evaluará su posible efecto sobre el objetivo del procedimiento de auditoría y sobre otras áreas de auditoría. En circunstancias extremadamente poco frecuentes en las que el auditor considere que una incorrección o desviación descubierta en una muestra es una anomalía, el auditor obtendrá un alto grado de certidumbre de que dicha incorrección o desviación no es representativa de la población. Por esto, el auditor adquirirá dicho grado de certidumbre mediante la aplicación de ciertos procedimientos de auditoría adicionales para poder obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que esta incorrección o la desviación no afecta al resto de la población. Tenemos la extrapolación de incorrecciones. El auditor debe extrapolar las incorrecciones al conjunto de la población con el fin de obtener una visión general de la magnitud de la incorrección, pero esta extrapolación no puede ser suficiente para determinar un valor que deba ser registrado. Si el auditor determina que una incorrección es una irregularidad, se puede excluir de la extrapolación de las incorrecciones al conjunto de la población. Sin embargo, sigue siendo necesario considerar el efecto de dichas correcciones, en caso de no haber sido corregida, justo con la extrapolación de las incorrecciones no anómalas. También tenemos la evaluación de los resultados del muestreo de auditoría. En el caso de las pruebas de controles, un porcentaje de desviación inesperadamente elevado de la muestra puede llevar a un incremento del riesgo valorado de incorrección material, salvo que se obtenga evidencia de auditoría adicional que sustente la valoración inicial. En el caso de las pruebas de detalle, la suma de incorrección extrapolada y, en su caso, la incorrección anómala es la mejor estimación del auditor de la incorrección existente en la población. Cuando la suma de la incorrección extrapolada y, en su caso, de la incorrección anómala supera la incorrección tolerable, la muestra no proporciona una base razonable para alcanzar conclusión sobre la población que ha sido comprobada. Asimismo, si la incorrección extrapolada es mayor que la expectativa de incorrección utilizada por el auditor para determinar el tamaño de nuestra muestra, esta puede concluir de que existe un riesgo de muestreo inaceptable, de que la incorrección existente en la población sea mayor que la incorrección tolerable. Cuando el auditor concluye que el muestreo de auditoría no ha proporcionado una base razonable para alcanzar conclusiones sobre la población, de la población que ha sido comprobada, el auditor puede solicitar a la dirección que investigue las incorrecciones identificadas y la posibilidad de que existan incorrecciones adicionales y que realice cualquier ajuste que el auditor considere necesario, o puede adaptar la naturaleza, momento de realización y extensión de los procedimientos de auditoría posteriores para lograr de la mejor manera el grado de seguridad requerido. Tenemos la estratificación y selección ponderada del valor. Al considerar las características de la población de la que se extrae la muestra, el auditor puede determinar qué es adecuado para realizar una estratificación o una selección ponderada de valor. En la estratificación tenemos los siguientes apartados. Primero, que la eficiencia de la auditoría puede aumentar si el auditor estratifica una población dividiéndola en subconjuntos discretos que tengan una característica que los identifique. Segundo, al realizar las pruebas de detalle, la población se estratifica a menudo por su valor monetario. Tercero, los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados a una muestra de elementos
de un estrato solo pueden extrapolarse a los elementos que conforman dicho estrato. Y por último, si un tipo de transacción o un saldo contable se ha dividido en estratos, la incorrección se extrapola a cada extracto por separado. Con referente a la selección ponderada del valor, tenemos que en las pruebas de detalle puede ser eficiente determinar como unidad de muestreo las unidades monetarias individuales que conforman la población. Habiendo seleccionado las unidades monetarias concretadas en la población, por ejemplo, el saldo de cuentas a cobrar, el auditor puede examinar los elementos específicos, como lo son los saldos individuales que contengan dichas unidades monetarias. Una de las ventajas que nos da este enfoque es para la definición de la unidad de muestreo, y es que el esfuerzo de auditoría se centra en los elementos de mayor valor, al tener más posibilidades de ser seleccionadas y puede suponer muestras de tamaño más pequeño. Existen métodos que el auditor puede utilizar para seleccionar una muestra y a continuación presentamos los siguientes. El primero es la selección aleatoria, en el cual la muestra es seleccionada por números aleatorios, como lo dice su nombre. El segundo es selección sistemática. Es cuando el número de unidades de muestreo en la población se divide entre el tamaño de la muestra para dar un intervalo de muestreo. El tercer método es el muestreo por unidad monetaria, en el cual se seleccionan por valor ponderado y en el cual el tamaño de la muestra, selección y evaluaciones dan como resultado una conclusión en montos monetarios. El cuarto método es la selección fortuita o casual, y es cuando el auditor selecciona una muestra sin seguir ninguna técnica en específico. Y por último tenemos selección en bloque, que es cuando se selecciona de uno o más bloques de partidas contiguas de la población. Luego de haber realizado la investigación acerca de la NIE 530, generamos las siguientes conclusiones. Esta NIE nos lleva al diseño y la selección de la muestra de auditoría, desarrollando pruebas de control tanto como pruebas de detalle y evaluando los resultados de esta misma muestra. Esta norma nos expresa que cuando el auditor diseña sus procedimientos de auditoría, tiene que determinar medios apropiados para seleccionar los elementos que va a probar para cumplir con los objetivos de las pruebas de auditoría. Y por último, esta norma contiene definiciones sobre muestreo y sobre otros elementos que conforman tanto los muestreos con base estadística como los denominados a criterio, que definan los elementos de juicio que provienen tanto de las pruebas de controles como las pruebas sustantivas, y cómo el auditor debe usar su juicio profesional para reducir a un nivel aceptable el riesgo de dichos errores. Como recomendaciones tenemos que se debe de proporcionar lineamientos de muestreo de la auditoría y otros medios de selección de partidas para reunir evidencias de la auditoría. También que al obtener evidencia, el auditor debe usar su juicio profesional para evaluar el riesgo de auditoría y diseñar procedimientos para asegurar que este riesgo se produzca en niveles bajos aceptables. Y por último, se debe determinar un tamaño de muestra suficiente para poder completar el proceso de auditoría. Esto ha sido todo por parte del equipo número 5. Muchas gracias por la atención. Pasen feliz noche.